Nos propones un asunto importante que tiene que ver con el anuncio del Departamento de Transporte que va a terminar la alianza Delta Aeroméxico y está, por supuesto, la llegada de Hernán Bermúdez en México. Así que, ¿cómo se ven las cosas con este anuncio que está sacudiendo en serio al mundo de la aeronáutica en México y la parte en Estados Unidos por Delta? ¿Qué te parece esto? Oye, con mucho gusto te comento, Carmen, muy buenos días a ti y a la audiencia. Pues que lo anunciamos hace unas semanas aquí en tu Sí. programa de cómo Delta estaba quejándose por la inseguridad, ¿recuerdas? Ahí Delta se estaba quejando de la inseguridad y que también se había iniciado un procedimiento que podría tener duras consecuencias para Aeroméxico. En realidad, pues como vimos el documento, sí se estaban gestando una serie de problemas que estaba investigando, nada más y nada menos que documentos inusuales, hay que decirlo, de este tipo, no son tan comunes del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Y el 15 de septiembre, pues decreta que esta alianza que favorecía en cuestión de tarifas y de rutas a ambas aerolíneas, pues se va a disolver al menos hasta el 1 de enero. ¿Por qué? Pues porque necesita un procedimiento, según dice ahí, pues todo lo que implica este fenómeno. Pero deja abierta la puerta el Departamento de Transporte si cambia las cosas en México. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es que tú recordarás cuando nos bajaron el nivel de seguridad cuando estaba el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, gracias a un funcionario pues que trabajaba primero en la Secretaría, en la Subsecretaría de Transporte y después se convirtió en director del aeropuerto, Carlos Morán Muguel. Ese mismo personaje, desde entonces, estableció algo que a nivel mundial no se estila: controlar los slots, estos lugares, tanto en cuestiones horarias como a asignaciones. Esto no se estila porque es más bien un acuerdo que regula la autoridad, pero que en el que se ponen de acuerdo las aerolíneas a nivel internacional. Bueno, pues como se empezó a tener control y nadie le dijo nada y nadie dijo que esto era irregular, por aquí comenzó el problema que hoy está anunciando esta separación. Aquí comenzó el problema porque no le permite tener horarios más holgados y mayor movilidad a la empresa, a las empresas, a otras empresas, y lo están acaparando, según aparentemente, pues Delta y Aeroméxico, al menos lo que presupone el documento. Y otro elemento que también está criticando este informe, que también es muy importante, es que se transfirió todo el transporte de mercancías por la vía aérea al aeropuerto de Life. Y eso, aun y cuando en las reuniones en México no se quejó ninguna aerolínea, ni mexicana ni extranjera, para el Departamento del Transporte sí resulta un problema porque limita la libertad que se había prometido. ¿Cuándo se había prometido esto? En la época de Peña Nieto, en donde se hablaba de cielos abiertos. Y ahora se han ido restringiendo los cielos abiertos. El problema, Carmen, y con esto concluyo dado la premura del tiempo y además parecer estas cosas tan técnicas, el problema, Carmen, es que hay dos fenómenos muy fuertes. Cuando perdimos el nivel de seguridad en México, México no podía crecer en nuevas rutas hacia Estados Unidos. Ese momento lo aprovecharon las aerolíneas estadounidenses para apropiarse de nuevas rutas que perdió México. Ahora con esto, ya no solo ya estamos con esta pérdida económica que es muy grande. Con esto, el golpe a Aeroméxico, aunque formalmente representaría más o menos el 30% de las acciones, pero hay quienes dicen que tienen cerca del 80% de las acciones reales de Aeroméxico, representa prácticamente la muerte, según quienes conocen el proceso muy de cerca desde Estados Unidos, podría representar la muerte de Aeroméxico. Esto todavía está por verse y tiene otro gran problema Aeroméxico, Carmen, que no se lleva con el gobierno de México, no se lleva con el partido en el poder, no tiene intermediarios que puedan ayudarle en una alianza para impedir que ocurra esto y mejorar las condiciones que Estados Unidos considera que se están violentando en los acuerdos, en lo que es pues un acuerdo firmado internacionalmente y que esto fue, como digo, en 2015, el acuerdo de transporte aéreo entre Estados Unidos y México.
Entonces no hay intermediarios que les puedan ayudar. Aeroméxico todavía puede impugnar, esto solo si acaso podría retrasar la resolución, pero en realidad en donde está el punto es en el gobierno mexicano, que ya la presidenta había mencionado, por eso abordamos en ese momento, hace unas semanas el tema, había mencionado que se estaban teniendo reuniones para precisamente resolver las problemáticas en aeronáutica. Por lo que se ve, no se resolvieron porque acusó el Departamento de Transporte que desde 2022 se empezaron a violentar estos acuerdos que se tenían en 2015. Luego entonces, si México, si el gobierno mexicano no cambia esta posición, esto va a significar que la aerolínea más importante mexicana pierda mayores rutas, pero además pueda desaparecer y eso no le conviene económicamente a nadie. Y la otra es que nos damos cuenta que Estados Unidos está golpeando en todas las partes que puede al gobierno mexicano para obtener los beneficios que considera económica y comercialmente le son los mejores. Entonces, no está desperdiciando ningún hueco, ya también lo habíamos advertido, Carmen, pero bueno, este golpe que se da el 15 de septiembre sí es muy fuerte para la aeronáutica mexicana, la aeronáutica civil y también de transporte de insumos y demás, Carmen. Ni más ni menos, pues ahí está este tema. Te apreciamos mucho que lo retomes y que lo analices de esta manera. Y bueno, pues está el otro tema que tiene que ver con un personaje como Hernán Bermúdez Requena, ya en Almoloya de Juárez. ¿Qué puede venir con este asunto, Maridalia? Antes de comenzar, ¿qué puede venir? Es primero la jugada que significó no extraditarlo, sino que fuera expulsado de Paraguay, da dos beneficios. El primero es que se le puede acusar de lo que sea. Ahora se tenga una investigación o se tengan mañana, pasado, en un mes o 2 meses o en un año otras investigaciones, se le va a poder acusar. Eso es una jugada maestra jurídicamente hablando. Adicionalmente, porque es una jugada maestra, porque le da la libertad a la autoridad de convertirlo en testigo o no de cualquier juicio o caso que se lleve a cabo. De acuerdo a la información, y haré un paréntesis aquí, ha sido muy cuestionado por qué hizo tantas escalas y por qué se trasladó. Carmen, que quede para la anécdota esto que voy a contar. Este avión, este Challenger 650, fue comprado en la época del procurador Murillo Cabral, quien tenía que estar viajando a Estados Unidos por los problemas de cáncer que presentaba. Y como llegar en un vuelo oficial era muy engorroso para ingresar a Estados Unidos, se compró este avión que pertenece a la Procuraduría, que lo utiliza en múltiples funciones, pero se le puso la matrícula privada. Por eso es XB, NWD. ¿De veras? Entonces vuela, así es, y hoy día es del gobierno, pero tiene una matrícula privada. Por eso podía volar a Estados Unidos sin ya tantas restricciones, solo teniendo la matrícula aprobada. Bueno, pues un vuelo con matrícula privada no puede llegar como lo haría un vuelo oficial del Ejército, Marina, Fiscalía General de la República. Por eso tuvo que hacer el descenso en Tapachula como primer puerto de ingreso. Adicionalmente no podía volar de manera directa porque no solo tenía si hubiera tenido 4 pasajeros probablemente podía haber hecho esa ruta de manera sin intermediaciones, pero bueno, la ruta normal hubiera sido Perú, es hacer escala en Perú y después en Tapachula y después en Toluca. Pero pues como no tenemos buenas relaciones con Perú, por eso se fue a Colombia y ahí estuvo, ahí tengo entendido que subieron otros funcionarios mexicanos que también llegaron a México, por parte que también son de investigación, y después en Tapachula. Lo que tendríamos que aclarar o ver qué pasó, por qué fueron tantas horas, si con eso se consideró que no se estaban violentando sus derechos humanos o cuáles argumentos hay. Lo que sí sé es que ya en Toluca se le hizo un exhaustivo atención médica para determinar cuál era su estado de salud y eso certificara que no había padecido ningún tipo de problema. No se violenta con estas horas ninguna disposición legal, pero pues obviamente siembra la duda, pero pues no hay que jugar el juego hasta que no sepamos en cuestión de hechos. Bueno, ahora, ¿qué sigue, Carmen? Bueno, pues de acuerdo a la información
que hemos ido recabando y que hemos ido viendo de cómo se está participando, bueno, pues vienen elementos muy importantes hasta ahora. Tú ya lo referías en cuestión de lo que ha publicado diferentes medios, como el Universal, que es muy detallada, como lo hizo Proceso también, muy detallada de cómo surge la barredora, que esto es bien interesante. O sea, y por eso es tan importante el regreso de este personaje acusado. Porque en realidad la barredora se integra de una serie de organizaciones que fueron quedando y atomizándose, y por eso se puede operar con tanto poder. Pero además por eso puede operar con vínculos en Chiapas tan directos y se va corriendo hacia un poco hacia el centro del país, porque los funcionarios que le fueron ayudando fueron ocupando cargos en Chiapas y en Tabasco y en parte de Veracruz y en parte del centro del país. De acuerdo a las investigaciones, dejemos muy en claro que esto es sobre todo siempre bajo investigaciones y que habrá que ver hasta dónde llegan las autoridades, tanto judiciales como de la Fiscalía. De acuerdo a las investigaciones, uno de los principales promotores de los cuales se ha mencionado muy poco es el ahora diputado Jaime Lastra Bastar, que fue fiscal en Tabasco, pero no solo fue fiscal, también fue director de Seguridad Pública, también fue subsecretario de Gobierno, también secretario de Gobierno, pero no solo en Tabasco, también en Chiapas. Bueno, además de ocupar algunos cargos, intentó Adán Augusto designarlo en la Secretaría de Gobernación, pero Andrés Manuel López Obrador no se lo permitió. Bueno, pues este personaje es identificado por las investigaciones como clave y el enlace real entre Adán Augusto López y el ahora trasladado a México, bueno, pues solo podemos decir su nombre, ¿verdad? Hernán N., para México. Pero no solo ellos, están involucrados funcionarios del gobierno del estado, ex y funcionarios actuales del gobierno de Chiapas, de acuerdo a las mismas investigaciones de Tabasco, y también del gobierno central. Y sí está ubicado y señalado los contactos que se tuvieron con Adán Augusto en beneficiar a una serie de personajes que fueron nombrados en áreas de gobierno federal que beneficiaron a la expansión y extensión. ¿De qué investigación te estoy hablando, Carlos? Estoy hablando de la investigación estadounidense, no te estoy hablando de la investigación mexicana, que sin embargo se está compartiendo con México de manera total. Entonces, lo que vamos a ver es, por un lado, ver si se convierte o no en testigo protegido el señor Hernán o no, si es de interés de la Fiscalía que pueda colocar a mayores personas de mayor rango de la organización, no solo de la barredora. La barredora es una estructura operativa que sí llevaba, robaba, sustraía, trasladaba gas, combustibles, drogas, armas, no solo, y personas, tráfico de personas, así lo tiene señalado. No solo es eso, es la operación criminal desde los grupos de poder que permitieron una arquitectura criminal que logró penetrar gobiernos locales, municipales y hasta el gobierno federal. Es así como lo está identificando el gobierno de Estados Unidos. Todo esto son investigaciones. Todo esto debe quedar todavía probado al 100%. Por eso existe la posibilidad de que el señor Hernán se convierta en. De esto, Carmen, es lo que vamos a ver en los próximos días. No se va a atender en unos días, se va a ver en semanas. ¿Cómo juega sus piezas? Acuérdate, Carmen, y con esto cierro, que hablamos de que Estados Unidos no quería que le llegaran todas las personas y que tiene muchísima información, que como ahora vimos también se fueron contra una diputada morenista. Tienen muchísima información. Lo que quiere y está haciendo es probar si el gobierno mexicano cumple deteniendo y acusando penalmente de la información que le está compartiendo y de las investigaciones que les está compartiendo, que no son de interés para llevar a Estados Unidos, pero que sí pueden ser sentenciados por múltiples delitos, desde homicidio, como lo es la barredora, desde homicidio, desde tráfico de influencias, por supuesto, y todos los demás delitos que ya mencioné. Entonces, Estados Unidos también está en el marco, y esto es muy importante, de la revisión del Tratado de Libre Comercio y de las tensiones que se están viviendo en América Latina. Es decir, el escenario en donde está sometiendo a prueba México para ver si realmente acusa y también rompe las estructuras
estructuras criminales que se construyeron en la última década y que ya se engarzaron en el gobierno, en los gobiernos, para ver si cumple. Si no, veamos y voltemos a las presiones latinoamericanas y veamos también las presiones que se anuncian ante la revisión del Tratado de Libre Comercio. Es decir, es la oportunidad de la presidenta de limpiar la casa, y por la jugada que hizo de que sí opten por la expulsión de del señor Hernán, pues parece que ojalá y vaya en serio, Carmen. Pues ojalá y vaya en serio, como es obvio que todo el mundo está pensando, así que hay que seguir de cerca todo esto. Mariela, gracias por tu presencia y buen fin de semana.